Bienvenidos y bienvenidas un día más a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos parte del tema 12, que lo dedica a las prestaciones no contributivas y asistenciales. Concretamente veremos el ingreso mínimo vital, los beneficiarios, requisitos y duración, obligaciones de las personas beneficiarias, así como la cuantía, pago y el reintegro de las prestaciones indebidas. En los próximos vídeos veremos los epígrafes que faltan. Comencemos. Epígrafe primero. Prestaciones no contributivas y asistenciales. La protección no contributiva va a comprender todas las prestaciones en las que no se exige esa exigencia de cotización previa o la realización de una actividad profesional para su consecución, sino que el beneficiario se encuentra en una situación de necesidad y carece de rentas. Recordemos cuáles eran los tres niveles de protección que ofrecía el sistema de la seguridad social. El nivel básico o no contributivo se caracterizaba porque lo que tiene como fin es tener unas rentas de compensación de necesidades básicas y es de asistencia no contributiva. El segundo nivel era el contributivo o profesional, que sobre todo lo que hacía era cubrir esas rentas de sustitución de los salarios de los trabajadores y por eso se llama profesional. Y el tercer nivel o protección del sistema de la seguridad social era el nivel básico, que era de cobertura voluntaria y de contratación libre. Aquí teníamos las prestaciones, una serie de prestaciones asistenciales y económicas como los planes de pensiones. Dentro del nivel básico o no contributivo, normalmente nos van a exigir residencia en España, pero no nos van a exigir una cotización previa como ocurre normalmente en el nivel contributivo. Y lo que intenta es cubrir una serie de situaciones de necesidad de los sujetos en los que están en una situación muy drástica de vulnerabilidad. Y, y bueno, es uno de los niveles también muy importantes que ofrece dentro del sistema. ¿Dónde se regulan estas prestaciones y pensiones? Pues se encuentran reguladas en el título sexto del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que comprende 3 capítulos, pero el capítulo primero lo dedica a las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva y el capítulo segundo a las pensiones no contributivas. El capítulo primero tiene las prestaciones, la asignación económica por hijo menor a cargo y la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad. La prestación por parto o adopción múltiple y una serie de disposiciones comunes a todas estas prestaciones. Y el capítulo segundo lo dedica a las pensiones no contributivas, que básicamente son la invalidez no contributiva y la jubilación en su modalidad no contributiva. Vamos a ver qué prestaciones tienen naturaleza no contributiva dentro del sistema. Pues por una parte tenemos las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, incluidos en la acción protectora de la seguridad social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tenemos las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación. Tenemos también el subsidio por maternidad, que se regula en el artículo 181 y 182 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los complementos por mínimos de las pensiones, las prestaciones familiares, que hemos hablado de estas que se regulan en ese capítulo primero del título sexto, y el ingreso mínimo vital. Epígrafe segundo. Ingreso mínimo vital, beneficiario, requisitos y duración. Prestación súper importante actualmente dentro del sistema. Esta fue introducida por la Ley 19 de 2021 del 20 de diciembre. Se estableció este ingreso mínimo vital y actualmente pues hay muchísimos beneficiarios del mismo. Vamos a ver en qué consiste esta prestación. El ingreso mínimo vital es una prestación que está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas que viven solas o bien que están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Aquí vamos a hablar durante todo el vídeo de persona que vive sola, de individual o de unidad de convivencia. El ingreso mínimo vital se configura como un derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica, ¿vale? Dinero, que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, en los términos en los que se definen en la presente ley. Luego veremos qué es esa
situación de vulnerabilidad económica. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. El artículo 41 de la Constitución española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer esas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de esa acción protectora del sistema de la seguridad social como una prestación en su modalidad no contributiva. Así que es una prestación económica, se la van a otorgar a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica en los términos en los que se señala esta ley, y es una prestación que forma parte dentro de ese nivel no contributivo del sistema. Vamos a ver las características del ingreso mínimo vital. Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza que disponga una persona individual o una unidad de convivencia y la cuantía de la renta garantizada. ¿Vale? Conceptos que vamos a tener que tener en cuenta. Vulnerabilidad económica, cuantía de la renta garantizada. Es decir, yo tengo una serie de recursos y hay una cuantía que se fija, que se llama cuantía de la renta garantizada. Pues la diferencia de esos importes es lo que va a cubrir el ingreso mínimo vital. Esta prestación también se va a configurar diferenciando según se destine a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia. Es una prestación cuya duración se va a prolongar mientras se persista esa situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción. Y se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde esa situación de exclusión a una participación en la sociedad. Y es una prestación que es intransferible. Vamos a ver qué personas pueden ser beneficiarias. Aquí tenemos que tener en cuenta también los titulares de la misma, pero vamos a ver las personas beneficiarias y luego más adelante veremos los requisitos, porque hay que tener en cuenta personas beneficiarias, titulares, requisitos generales y requisitos particulares. Vamos a ir poco a poco. Personas beneficiarias. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital pues las personas integrantes de una unidad de convivencia, en los términos que veremos más adelante, y las personas de al menos 23 años que no estén integradas en una unidad de convivencia y siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado ya los trámites de separación o de divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse legalmente. No se va a exigir el cumplimiento del requisito de esa edad ni del de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual. Tampoco se va a exigir el cumplimiento de la edad a las personas que tengan entre 18 y 22 años y que provengan de centros residenciales de protección de menores. También podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario. Y las personas beneficiarias pues van a tener que cumplir los requisitos de acceso a la prestación que se regulan en ese artículo 10. Recordemos cuál era la ley que lo regulaba. La ley 19/2021. Del 20 de diciembre por el que se establece el ingreso mínimo vital. Y ahora vamos a ver los titulares. Hemos visto beneficiarios de forma genérica y vamos a ver quiénes pueden ser los titulares del ingreso mínimo vital. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, tanto en nombre propio como en nombre de esa unidad de convivencia. En este último caso, la persona titular va a asumir esa figura de representación de la unidad de convivencia. Vamos a ver qué es la unidad de convivencia. Unidad de convivencia. Para poder ser titular, deberán tener una edad mínima de 23 años o bien ser mayores de 18 o
y emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente o huérfanos absolutos. Y para las personas que formen parte de esos beneficiarios individuales, es decir, que en caso de no integrarse en esa unidad de convivencia, la edad mínima también será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y explotación sexual, en las que se exigirá que la persona titular sea bien mayor de 18 años o menor emancipada, o que las personas que hayan estado bajo tutela de alguna de las entidades públicas de protección de menores dentro de los 3 años anteriores a la mayoría de edad. Vamos a ver el concepto de unidad de convivencia. Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. A los efectos de esta unidad de convivencia se considera pareja de hecho la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugar, con al menos 2 años de antelación, por quienes no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen esa unidad de convivencia no va a alterar la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida entre los superficies de los vínculos previstos en los párrafos anteriores. Es importante destacar que no va a romper esa convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. Y a tal efecto, requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia que haya una residencia efectiva, legal y continuada en España. Y ninguna persona va a poder ser o formar parte de dos o más unidades de convivencia, como es lógico. Vamos a ver los requisitos de acceso. Primero los requisitos generales y luego los requisitos específicos de cada tipo de beneficiario individual o unidad de convivencia. Todas las personas beneficiarias, tanto estén como no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos. Estos son los requisitos generales. Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Tener residencia legal y efectiva en España al menos un año antes. Pero no se va a exigir este plazo a quienes, pues a los menores incorporados a la unidad de convivencia, porque han nacido, por ejemplo, pues si no estaban, pues no van a poder tener ese año. Nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos y hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Para las personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual y a las mujeres víctimas de violencia de género. Segundo requisito, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes en los términos establecidos en ese artículo 11 de la Ley 19/2021. Luego veremos qué se entiende por vulnerabilidad económica. Estos son los dos requisitos generales. Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido al menos el año inmediatamente anterior, y encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica. Estos son los dos requisitos generales que van a exigir a todas las personas beneficiarias. Ahora vamos a ver los requisitos específicos de cada tipo de beneficiario, individual o colectivo, o mejor dicho, de unidad de convivencia. Para las personas beneficiarias individuales, por una parte, van a tener que ser menores de 30 años en la fecha en la que soliciten ese ingreso mínimo vital y deberán de haber acreditado haber vivido de forma independiente en España durante al menos los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de esa solicitud.
Este requisito, lógicamente, no se va a exigir a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas. Menor de 30 años, pero también hay uno para mayores de 30 años, ¿vale? Pero vamos a diferenciar los requisitos según la edad. Menor de 30 años, haber vivido de forma independiente 2 años, y mayores de 30 años deberán acreditar que durante el año inmediatamente anterior su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, adoptantes, tutores o acogedores. Vale, vamos a ver estos requisitos, se ve mejor así. Una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los 2 años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiese permanecido durante al menos 12 meses continuados o no en situación de alta en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, incluido clases pasivas del Estado, mutualidad de previsión social o régimen especial de los trabajadores autónomos. Y los mayores de 30 años no nos van a exigir ese periodo de 12 meses en alta en el sistema. Es decir, beneficiarios individuales. El requisito, sobre todo, es de haber vivido de forma independiente en España, en el caso de menores de 30 años, 2 años, y en alta, 12 meses, y en el caso de mayores de 30 años, haber vivido 1 año de forma independiente, ¿vale? Sin ese requisito de alta. No obstante, estos requisitos no se van a exigir cuando el cese en la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos, y para los casos de víctimas de violencia de género, estas hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado sus trámites de separación y divorcio, a las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual, o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente. Recordemos requisitos generales: haber vivido en España, tener residencia legal y efectiva en España el año inmediatamente anterior, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, y si soy una persona beneficiaria individual, si tengo menos de 30 años, tengo que haber vivido de forma independiente al menos 2 años inmediatamente anteriores y 12 meses en alta en el sistema de la Seguridad Social. Y si soy mayor de 30 años, tengo que haber vivido de forma independiente al menos 1 año. Vale. Vamos a ver los requisitos específicos de las personas beneficiarias que formen parte de una unidad de convivencia. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que esté constituida en los términos que hemos visto anteriormente de lo que se conocía como unidad de convivencia. Y tiene que haber estado constituida al menos los 6 meses, perdonad, anteriores a la presentación de la solicitud. Antes era 1 año y ahora, desde hace ya un par de añitos, son 6 meses, ¿vale? Esta unidad de convivencia ha de estar constituido al menos 6 meses antes a la presentación de la solicitud. Igualmente, este requisito no se va a exigir en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o de acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación, víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, etcétera. Y estos requisitos, lógicamente, pues tienen que cumplirse en el momento de presentar la solicitud y al tiempo de solicitar esa revisión y mantenerse durante todo el periodo en el que se vaya a percibir. El artículo 11 de esa Ley 19/2021 establece que se entiende por situación de vulnerabilidad económica, que recordemos que es el segundo requisito general que nos piden para poder tener acceso a la prestación del ingreso mínimo vital. Así que vamos a ver el concepto. Para la determinación de esa situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere ese artículo 10, se tomarán en consideración la capacidad económica de la persona individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros. Se aprecia que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio anterior
sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual de la renta garantizada, con esta prestación que corresponde en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia, en los términos del artículo 13. Es decir, que existe esta situación de vulnerabilidad económica cuando, en promedio mensual, tanto los ingresos como las rentas anuales del ejercicio anterior sea al menos inferior en 10 euros a la renta garantizada, que son unas cuantías que en función de la modalidad de la unidad de convivencia y de las características, pues se establezcan. Entonces, si yo tengo menos ingresos y menos rentas que esa renta garantizada en mi modalidad a la que puedo tener acceso, me encontraré en una situación de vulnerabilidad económica y, por tanto, cumpliré ese segundo requisito general para poder tener derecho a esta prestación. ¿Cuándo no hay vulnerabilidad económica? Pues esto es importante leerlo, pues sea titular de cuando la persona beneficiaria individual sea, porque existen una serie de supuestos en las que la ley entiende que no hay vulnerabilidad económica, como por ejemplo si somos titulares de un patrimonio neto en un importe igual o superior a 3 veces la cuantía de esa renta garantizada por el ingreso mínimo vital, etcétera. Hemos de tener en cuenta, y muy importante, que el ingreso mínimo vital va a ser compatible con el trabajo, con el fin de que esta percepción no desincentive la participación en el mercado laboral, pues la percepción del ingreso mínimo vital va a ser compatible con las rentas de trabajo o de actividad económica por cuenta propia, ¿vale? También, además, se establece un complemento de ayuda a la infancia para las personas que tengan a menores y siempre que en el ejercicio anterior a la solicitud y de acuerdo con lo perceptuado en el artículo 20, pues sean inferior al 300% de los umbrales. Bueno, que va a haber una serie de complementos también por esos hijos que se tengan. Vamos a ver la duración. El derecho a percibir el ingreso mínimo vital se va a mantener mientras que subsistan esos motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones, porque esta prestación también va a tener una serie de obligaciones que veremos más adelante. Y todas las personas beneficiarias, integradas o no en esa unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente en el plazo de 30 días naturales aquellas circunstancias que vayan a afectar en el cumplimiento de esos requisitos o de las obligaciones que se establezcan. Es decir, que si hay una variación, pues tú tienes 30 días para poder informar o comunicar a la Administración tu supuesto concreto. Vamos a ver las obligaciones de las personas beneficiarias. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas a una serie de obligaciones mientras perciban esta prestación. Van a tener que proporcionar la documentación e información precisa para la acreditación de esos requisitos, así como para su conservación. También van a tener que comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de esta prestación, como hemos visto en el plazo de 30 días naturales. También van a tener que comunicar los cambios de domicilio o de la situación en el padrón municipal. Van a tener que reintegrar el importe de las prestaciones que hayan percibido de forma indebida. También van a tener que comunicar con carácter previo las salidas al extranjero, presentar anualmente la declaración del IRPF. En el caso de compatibilizar ese ingreso mínimo vital con el trabajo, con una actividad económica, también van a tener que comunicarlo, van a tener que participar en estrategias de inclusión que promueva el Ministerio, o así como otras. Y las personas que integran esa unidad de convivencia también van a tener que comunicar el fallecimiento del titular, van a tener que poner en conocimiento cualquier hecho que distorsione el fin de esta prestación, también van a tener que presentar la declaración de la renta, cumplir las obligaciones anteriores de las que hemos estado hablando. En caso de que compatibilicen el ingreso mínimo vital con una actividad económica o con un trabajo, también van a tener que comunicarlo, participar en todas aquellas actividades que promueva el Ministerio de Inclusión de cara a su inclusión, que recordemos que es una prestación que lo que intenta es potenciar esas posibilidades de inclusión en la sociedad, tanto en la sociedad misma como de forma profesional o laboral. Vamos a ver la cuantía, pago y el reintegro de las prestaciones indebidas.
La cuantía del ingreso mínimo vital, tanto individual como de la unidad de convivencia, es la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas. Para este año 2024, en el supuesto de persona individual, está fijada en 604,21 euros. Y para la unidad de convivencia, la cuantía anterior se va a incrementar en un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, hasta un máximo de 220. Las cuantías anuales fijadas en importe se dividen en 12 pagas y en virtud del tipo de convivencia, pues tenemos las siguientes. Todo esto lo podéis encontrar en la página de la Seguridad Social, que dependiendo del número de miembros, pues estas son las cantidades para este ejercicio 2024, dependiendo del número de personas y cómo se constituye esa unidad de convivencia, pues será diferente. En caso de familias monoparentales, se establecen estas cantidades y en el supuesto de que alguna de las personas tenga algún tipo de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, también va a haber un complemento del 22%. Aquí vemos las cantidades cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad igual o superior al 65% para el ejercicio 2024. Y también tenemos ese complemento de mensual de ayuda a la infancia por cada menor de edad que sea miembro de esa unidad de convivencia. Menores de 3 años son 115 euros, mayores de 3 años y menores de 6 años 80,50 euros y mayores de 6 años pero menores de 18 57,50 euros. Cuantías para este año 2024. ¿Cómo se hace el pago? El derecho a la prestación nace a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. El pago se hace mensual y se realiza mediante transferencia bancaria a una cuenta del titular de la prestación. Y por último, el reintegro de prestaciones indebidas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social puede revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos de la prestación de este ingreso mínimo vital, siempre que esta revisión se efectúe dentro del plazo máximo de 4 años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiera sido impugnada. Y asimismo, en tal caso, podrá de oficio declarar y exigir la devolución de esas prestaciones indebidamente percibidas. La entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación también de errores materiales o de hechos y los aritméticos, así como de las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes de las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que en su caso se hubieran percibido indebidamente por este motivo. Es decir, que si tú has percibido indebidamente el ingreso mínimo vital, la Administración va a poder requerirte que devuelvas ese importe.